Y ya con nosotros su programa, proclamando lo que ya Dios ha establecido. Llena la tierra, su gloria llena mi vida. El poderoso guerrero se ha levantado con gran poder. Que Dios bendiga a cada uno de los amigos, de los hermanos que en esta noche nos escuchan a través del Facebook y que nos ven a través del canal de YouTube. Una vez más estamos al aire para traer esta palabra preciosa, esta palabra que trae una esperanza para nuestras vidas, ya que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y tenemos que vivir por fe, creerle a Dios en lo que dice su palabra. Y en esta noche vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 33, 3. Una frase, una parte de la palabra muy conocida por todos. Y vamos a darle lectura a esa palabra. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, te damos gracias en esta hora. Permítenos, Dios mío, Señor, llevar una palabra que de aliento, Señor, de esperanza, Dios mío, Padre, para lo que hoy estamos viviendo. Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, el que toque nuestras vidas, que nos dé fortaleza, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y la persistencia en la oración es de lo que en esta noche preciosa vamos a hablar. Es una palabra que Dios le da a una persona prisionera. En este caso Jeremías. Jeremías se encontraba preso en el patio de la casa de uno de los príncipes del pueblo de Israel, y lo habían puesto allí en una cisterna llena de estiércol, en una cisterna donde el simple hecho de estar allí en esa cisterna ya era un milagro, de saber de que allí en ese lugar estaba Dios poniendo su mano, porque usted sabe que una persona no puede estar en un lugar donde sabe que lo tóxico va a coger y va a reventarle los pulmones, a matarlo, a asfixiarlo. Pero de ahí ya vemos un milagro. Ahora, imagínese usted una persona que esté preso, una persona que vengan y le diga: bueno, tú vas a salir, vas a salir en libertad. ¿Cómo se sentiría esa persona al saber que recién lo encarcelaron, pero que le dice al abogado: vas a salir? Dice: bueno, ¿y cómo voy a salir si recién estoy preso? ¿No? Entonces, la palabra que el Señor aquí le habla a Jeremías y le dice, cuando le dice él: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es lo mismo para aquellos que están prisioneros espiritualmente, que pueden apreciarlos. Porque Jesús vino, dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18, vino a dar libertad a los cautivos. Él es nuestro abogado. Él pagó nuestra libertad. Amén. Porque, como decía, a veces dice el libro, como decíamos, el libro de Lucas dice que hay mucha gente. Él vino a dar libertad a los cautivos. Y hay muchas personas que están prisioneros. Prisioneros muchas veces en fantasías sexuales, en pornografía. Pero gente que está tan débiles en la fe, porque les cuesta creer en las cosas de Dios. Hay personas que tienen, en este caso, problemas físicos o complejos. Y muchos de ellos a veces por complejos, porque quizás uno es más gordito, uno es más flaquito, o porque quizás alguien tiene una cicatriz, uno tiene dinero, otro no tiene. Entonces, sienten muchas veces ese complejo y ese problema. Muchas veces ha habido personas, tantos casos de gente que ha tenido que hacerse cirugía, ha tenido que recurrir a los médicos para hacerse cirugía, para hacerse cualquier cosa. Y muchos de ellos han encontrado la muerte. Ahora, hay mucha gente que también tiene problemas económicos.
Ahora, en ningún lado le va bien a aquellas personas. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué a mí no me va bien? Si he orado, si he clamado, si he pedido, ¿y por qué a mí no me va bien? Muchas personas en cambio dicen, estamos enfermos. Hay gente con enfermedades incurables, gente que está desahuciada. Y muchas de las personas que están con depresión porque andan estresadas. Y estas son causas de muchas enfermedades que hoy día se pueden ver. Imagínense, el estrés es algo que mata. El estrés es algo que a uno lo pone mal. Se alteran los nervios. Comienza la depresión. En estos días que estamos viviendo, donde la iglesia, el mundo entero se encuentra en cuarentena, se encuentra encerrado. A la gente que le gusta salir, que le gusta andar, se sienten desesperados. Comienza ya, se puede decir, la agonía en las personas, la desesperación por querer salir. Y hay mucha gente, como decía por ahí alguien, el virus llegará a esas personas y matará a mucha gente. Pero otro será que la misma gente buscará. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento donde la gente se va a sentir así, atosigada, desesperada, angustiada por querer salir. Imagínense, yo digo, ahí cuánto más aquellos que están presos, que no tienen ellos esa libertad. Qué tremendo. Por eso el Señor dijo, yo vine a dar libertad a los cautivos, dice el libro de Lucas capítulo 4, verso 18. Aquellos que estaban presos, Dios vino a dar la libertad. Dios vino a dar la libertad, ¿para qué? Para que esas personas que se encontraban así, en ese lugar, Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, le diera libertad. Ahora, en este texto nos enseña que no hay nada que no podamos vencer si estamos confiados en Dios. Y nos enseña de una manera triple de cómo podemos confiar en Él. Primero, Él nos dice en su palabra, clama a mí. Dios le hace una invitación a Jeremías. Y Él le dice, clama a mí. La palabra clama a mí es una acción de ir a Él, solamente a Él. Le dice en otra palabra, búscame solamente a mí. Yo soy tu fuente. Yo sé lo que te falta. Yo sé lo que tú necesitas. Ahora es para nosotros en este tiempo decirle, Señor, Él nos dice, ven a mí en tus luchas, en tus problemas, en tus vicisitudes que cada día nosotros pasamos. Él nos dice, ven a mí en este problema ahora que estamos viviendo, lo que estamos viviendo con esta pandemia, con este virus inventado por hombres malevos y por instrumentos del diablo, pero que el Señor lo reprenda en esta noche. Imagínense, si el Señor le dice, clama a mí, ¿a quién debemos nosotros clamar? Si no solamente es a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue diciendo a través de este pasaje bíblico, nos dice y nos llama y nos dice, clama a mí en estos momentos de desesperación, clama a mí. Jeremías clamó a Dios. Ahora, ¿usted a quién está clamando? ¿A quién usted le está pidiendo en esta hora? ¿A quién le está pidiendo usted? Si Él le dice, clama a mí, ¿acaso usted le está diciendo a mi pastor, clama a mí? Mire, es bueno la intercesión, es buena la oración, pero en esta noche quiero hablarle de algo personal que debe haber en la vida del cristiano, en que Dios lo llama a cada individuo, a cada hijo suyo lo llama para que entremos en una comunión con Él. Antes de ir a un hermano, a un líder, primeramente debemos nosotros ir a la fuente que es Cristo Jesús. Tenemos que ir donde Él y de allí nosotros poder clamar. Mira, hay mucha gente, en este caso hablando de personas que son de otras religiones o de otros credos. Ellos claman a sus dioses, pero le damos gracias a Dios porque nosotros sabemos que solamente en Jesucristo está la respuesta del hombre. Porque dice el libro de 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos un mediador que es Cristo Jesús, porque Él es el que intercede por nosotros.
Jesús es la fuente de vida que hoy nosotros como cristianos debemos de seguir, debemos de orar. Debemos de orar, aunque nosotros hayamos orado ya. Aunque nosotros hayamos dicho, pues si ya hemos orado y no hemos quizás tenido una respuesta inmediata, uno se desanima, uno se turba, comienza el ser humano a menguar y uno comienza a desilusionarse cuando el Señor calla, porque no tenemos respuesta. Porque muchas veces decimos, Señor, yo ya he orado, ya he pedido, ya he clamado. Señor, yo estoy clamando, pero no veo la respuesta. Sigo enfermo, sigo tirado en una cama, sigo sin trabajo, estoy pasando por necesidad, sigo teniendo los problemas. Pero el Señor nos dice, sigamos orando, aunque ya hayamos orado. Hebreos 11:1 dijo el apóstol Pablo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque Dios esperó, imagínense, que Jeremías estuviera preso para poderle decir, clama a mí. Muchas veces no hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué no lo llamó o le dijo, clama a mí, antes de que él pudiera caer en las manos de sus enemigos y ser llevado por el mismo pueblo a esa prisión, a esa cisterna llena de excremento? Pudiera haberle dicho antes, clama a mí, mira, yo te voy a revelar, yo te voy a hablar para que tú no caigas en ese lugar. Pero ¿por qué el Señor le dijo a él cuando ya él cayó? Eso es lo que muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy en una cama? ¿Por qué estoy tendido? Pero el Señor te dice, clama a mí. ¿Y por qué no te dijo antes y te lo dice ahora? El Señor dice, clama a mí. Este es un claro ejemplo del cual Dios nos da para enseñarnos que no es necesario orar para que nosotros estemos enfermos o para que nos boten del trabajo o para que no me enferme yo. No, sino que nos enseñó que cuando estamos pasando cualquier circunstancia, lo que tenemos que hacer es simplemente seguir confiando en Él. Imagínense, Él no quiere que nosotros hagamos una oración hipócrita. Cuando dice la Biblia, acuérdese cuando habla de los fariseos y decía, no seáis como los hipócritas que hacen vanas repeticiones para ser escuchado. Cuando usted clame, pero de corazón. Pídale al Señor que Él sea el que a nosotros nos escuche, que hable suyo. Hablamos la otra vez acerca de segunda de Crónica, cuando hablaba acerca de el Señor, cuando le dice a ellos, le dice, si mi pueblo se humillare, yo escucharé de los cielos. Si mi pueblo se arrepintiere, en otras palabras. Ahora, tu oración debe de ser sincera de corazón, como le decía hace un momento, y tiene que ser persistente para que sea escuchada. Hay una historia de un rey malo y de una mujer que insistía. Ustedes se saben la historia. Y dice que por ese hombre no temía a Dios, no temía a hombre, no temía a nadie. Pero que sin embargo por la insistencia de esta mujer, pues el rey hizo lo que ella quería. Entonces el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. En el libro de Marcos, capítulo 7, versos 24 al 30, encontramos la historia de la mujer sirofenicia. Jesús estaba en territorio gentil. Se le acerca a esta mujer para hacerle una petición por su hija. Jesús le dice que no está bien, le dice, quitar el pan a sus hijos para dársela a los perrillos. Esta frase que se usaba para un perro doméstico, no para el perro callejero, porque habían dos clases de perros. Para los judíos, acuérdense que era un insulto la palabra perro, que se le empleaba a los perros callejeros y salvajes. Jesús nunca trató mal a esta mujer como muchas veces se ha dicho que ha tratado mal. No, jamás. Jesús deja una puerta abierta con esta frase a esta mujer.
que significa el evangelio a los gentiles. Su fe puesta en Jesús fue sometida a prueba y salió triunfante. Cuando ella insiste en decirle a Jesús, aún los perrillos comen de las migajas que caen al suelo. Su oración fue contestada. Esta mujer representa simbólicamente al mundo gentil que recibió tan ansiosamente el pan del cielo que los judíos rechazaron. Imagínense qué maravilloso esta mujer con esta fe, aleluya, que ella tuvo de decir, no, yo creo, y aún los perrillos comen de las migajas que caen de su amo. Estas palabras llegaron hasta él. Por eso es que nuestra oración tiene que ser insistente. Porque aunque el mundo nos enseñe y nos hable otras cosas y que estamos viendo todo lo contrario de lo que está pasando, usted y yo debemos de tener puesta nuestra fe en Dios. Dice la Biblia pues que el que se acerca a Dios crea que le haya. Porque Él, escúcheme, Él es galardonador de los que le buscan. Ahora, nosotros tenemos que esperar la respuesta a nuestra oración. Tenemos que ser pacientes, porque el Señor le dice a Jeremías, yo te responderé y te mostraré. ¿Qué le iba a mostrar el Señor a él? El Señor mire, imagínense, el Señor nos responderá, hermanos amados. Él ha establecido la oración como un medio por el cual nosotros podemos comunicarlo con Él. Por eso es que aquí, hermanos amados, nosotros como cristianos, como la luz del mundo, como hijos de Dios, tenemos que estar firmes en la fe, creer que el Señor nos va a sacar de todo este problema, de ese espíritu de muerte que hoy está abrazando al mundo entero, pero que la iglesia del Señor debe de pararse firme con una fe grande de que el Señor Jesucristo es el que va a hacer la obra. Y dice la Biblia que Jesús en la cruz de Calvario se llevó todas las enfermedades, que el diablo ni ningún instrumento del diablo no tiene poder, no tiene autoridad para poder hacer lo que le dé la gana. Lo que pasa es que la iglesia del Señor hoy en día tiene que levantarse con poder. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de la oración. Tenemos que doblar nuestras rodillas, tenemos que pelear, tenemos que clamar. Si el enemigo, si el diablo está peleando y se está moviendo allá afuera, pues nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como la luz del mundo, como la sal de la tierra, tenemos que predicar, tenemos que enseñar, tenemos que doblar nuestras rodillas y declarar que hay victoria en Cristo Jesús, porque cuando la iglesia se pone todo en un solo sentir, pues entonces vamos a obtener victoria. Una de las cosas que yo siempre le he dicho al pueblo del Señor es que cuando el pueblo de Israel pecaba y se iba tras dioses ajenos, y Dios dice que levantaba a ciertas naciones para que lo oprimiera y para que pudiera hacerlo sentir que Dios lo había dejado, dice que ellos reconocían su pecado y ellos venían y se arrepentían, clamaban, lloraban, alzaban su voz y Dios los escuchaba. Lo dije una vez, lo vuelvo a repetir cuantas veces sea necesaria. El Señor dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando usted y yo vengamos rendidos a sus pies, a llorarle, a clamarle a todos los amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, a todos los amigos que nos escuchan, había un pueblo de un hombre, de una nación, de Nínive, gente que hacía lo malo, pero que Dios mandó a Jonás, a un profeta, a decirle que iba a destruir esa tierra. Cuando el rey escuchó, dice que no solamente el rey, sino que todos los animales se vistieron de cilicio y Dios se arrepintió en su corazón. Nosotros estamos hablando del mismo Dios poderoso, del mismo Dios de misericordia, que si usted y yo venimos arrepentidos a sus pies, el Señor va a perdonar nuestros pecados, el Señor va a sanar nuestra tierra, el Señor va a restaurar todo lo que hoy en día se siente afectado. Solamente Dios nos puede ayudar. Por eso Él dice, yo te responderé y te mostraré. ¿Qué nos quiere mostrar Él? Las cosas grandes que Él hace. Que Él es un Dios grande, que Él es un Dios poderoso y que nosotros tenemos que seguir insistiendo en la oración. Juan 14:13 habla que hay que orar en el Espíritu, que el Espíritu Santo te impulse, nos impulse, mejor dicho, y nos ayude. ¿Cómo debemos orar? Como realmente conviene. Y cómo debemos interceder, hermanos amados, con gemidos indecibles. Bendito sea el nombre del Señor. La iglesia debe de orar. La iglesia no debe de bajar la guardia. La iglesia no debe de dejarse amedrantar. Quizás yo me pongo ahorita en este momento, imagínense, estamos encerrados aquí en la casa.
El espíritu de la muerte está rodeando y la gente tiene que salir con mascarilla. La gente tiene que salir con guantes. La gente tiene que salir con gafas, con gorra. Y cuando entra tiene que sacarse todo para que ese virus del diablo no entre a nuestros hogares. Y yo me imagino, imagínese usted, que cuando la muerte pasó, en el tiempo cuando los egipcios fueron presos y que iban a ser libertados y cuando el Señor dijo que en esa noche iban a morir los primogénitos. Usted imagínese ese olor de tinieblas, terrorífico. El miedo que tiene que haber sentido aún los mismos que estaban adentro. Porque Moisés tiene que haber estado firme porque Dios le hablaba a él. Y el resto. Y los demás. ¿Usted no cree quizás cuántos hermanos hoy en día han de estar asustados en sus casas? Y no quiero decir con esto que yo soy un super cristiano. No, porque también somos seres humanos y sentimos la presión, sentimos lo que está sucediendo. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él nos va a guardar. El Señor dice, aleluya, cuando le dijo Jesús en la oración, te pido que los guardes de este mundo, cuando oró por los discípulos. Te pido que los guardes, no que lo quites del mundo, pero sí que los guardes del mundo. El Señor Jesús hizo esa oración por nosotros. Él nos guarda, estamos cubiertos bajo sus alas. El salmista David lo dijo. Salmo 91:1, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted tiene que estar seguro, cogido de la mano de Dios y decirle, Señor, yo me agarro a esa palabra, yo me agarro a esa promesa. Tu palabra dice que tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el Señor le dijo a Jeremías, yo te enseñaré, le dice. ¿Qué le quiso decir? Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que nosotros no conocemos, hermano. Tenemos que ser persistentes en la oración. Por eso es que Él nos hace, a través de la Escritura, nos hace el llamado a nosotros, que debemos de orar constantemente. Nosotros no tenemos que orar un día, otro día no oramos, un día nos acercamos, otro día no. Mire, lamentablemente, da pena muchas veces decirlo, pero antes de que sucedan estas cosas, había muchos cristianos, y no quiero acusar a nadie, ni quiero, simplemente es la palabra, de que muchas veces no oraban, no leían la palabra. Pero hoy en día, Dios tiene que hacer muchas cosas a veces, para que nosotros reconozcamos que Él es Dios y para que nosotros nos volvamos a Él. Hoy en día todo el mundo está leyendo y está orando y eso es bueno porque eso es lo que Dios quiere. Pero tenemos que ser persistentes y algo que les digo de antemano, que el día que nosotros salgamos de lo que hoy estamos viviendo, entonces, amados hermanos, tenemos que seguir persistiendo, tenemos que seguir orando, tenemos que ser agradecidos con Dios de no dejar. Escúcheme, de no dejar lo que ahora estamos retomando, el orar en familia, el hacer los cultos, el predicar su palabra, el de leer la Biblia, el de tener una comunión con Él. No debemos de dejarlo, tenemos que seguir siempre hasta el día de la venida de Cristo, porque si nosotros nos descuidamos, pues vendrán muchas cosas si la iglesia no se une a orar, porque Dios puede cambiar todas las cosas. Mire, no todo está dicho. Dijo el Señor, estas son simplemente principios de dolores. Pero ¿quién quita que a Dios en su misericordia nos permita vivir mucho más tiempo, pero nosotros aprovecharlo para seguir predicando? Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él es eterno. Él es eterno, mi amado. Solamente tenemos que seguir. Mire, el apóstol Pablo dijo, sé constante en la oración. Dijo, ejercítate en la oración. Orar es una orden que le da. Orad sin cesar. El Señor Jesús dijo, velad y orad en todo tiempo para que no entréis en tentación. Imagínese usted, son tantas las veces que se nos manda a orar con persistencia. Orar es tan necesario como sencillo para nosotros. Y no necesitamos ser tan elocuentes, pero sin embargo, es tan importante saber que podemos hacer nosotros con la oración. Hebreos 4:16 nos confirma lo que dijo Jeremías 33:3. Debemos de aprender a conocer a Dios por medio de la oración. Qué maravilloso es cuando nosotros conocemos a Dios, porque ahí Él nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Cuando Dios le dijo a Jeremías, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hoy nos los dice a nosotros que a través de los problemas, de las pruebas, de cualquier situación que nosotros estamos, quizás nos están haciendo llorar, que en la cual ahorita estamos preocupados, desesperados, angustiados. Si nosotros clamamos a Dios, Dios nos dará la salida y vamos a ver
vamos a ver nosotros su poderosa mano obrando. Y nos vamos a sorprender. Él hará todo lo posible. ¿Posible para qué? Para que nosotros obtengamos la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Si clamamos a Él, obtendremos lo que dice la Sagrada Escritura en los versos siguientes del 6, 7 y 8 de Jeremías. Cuando le dice, en el 6 le dice salud y curación. Imagínense, vamos a recibir sanidad. Para aquellos que están enfermos, Dios nos dio autoridad. Y esa autoridad tenemos que retomarla ahora. Y en el nombre de Jesús, en esta hora, póngase la mano sobre el dolor, sobre tiene la dolencia, que Cristo hace un milagro en esta noche. Porque seguimos creyendo en ese Dios de milagros. Si usted cree en esta oración, si usted cree en esta palabra, ponga su mano que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Aquel que cuando iba pasando, dice la Biblia, que una mujer tocó el borde de su manto y solamente ella dijo en su corazón, si solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Había ido a todos los médicos, todo era imposible, ya no tenía ella una oportunidad. Pero sin embargo, cuando vino y escuchó que el maestro iba por ahí, ella tocó el borde de su manto. Ese Jesús que caminaba por las afueras de Jerusalén, hoy se está paseando por tu casa. Hoy está llegando allá a la sala de tu casa. Hoy está llegando allí en tu cama, en tu dormitorio. Ahí se está paseando el maestro. Solamente toca el borde de su manto y dile en esta noche, voy a ser sano. Y por fe, tú vas a ser sano. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Él perdonó nuestros pecados. Si nosotros nos arrepentimos, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nosotros al orar debemos tener una actitud correcta. Y cuando nos acerquemos ante Dios en oración, debemos tener en claro 3 puntos muy importantes. Primeramente, creer que Dios lo puede hacer todo. Segundo, confiar que Él me puede escuchar. Porque muchas veces el enemigo te pone, no te está escuchando. Él no te escucha. Y es mentira. Dios siempre escucha. Dice el libro del Salmo que Él conoce nuestros pensamientos de lejos. Y que aún nuestras palabras no salen de la boca y Él ya la conoce. Imagínense qué maravilloso es el Señor. Pero el enemigo quiere ponernos cosas en la mente. Por eso es que tenemos que todos los días ponernos la armadura de Dios. Para que los dardos del enemigo no tengan acceso a nuestras vidas. Y tercero, aceptar sin refutar cuál sea la respuesta de Dios. Jeremías aceptó en ese momento lo que estaba viviendo. No refutó, no le echó la culpa a Dios, simplemente creyó y obedeció. Usted si está en una cama, como les dije un momento, un hospital o un problema, lo que estemos pasando ahora, simplemente créale a Dios. Solamente créale a Dios y usted va a tener victoria. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde en esta noche poderosa. Y acuérdese que Cristo está allí a su lado. Dios le bendiga. A todas las naciones.